Muy bien, excelente. Licenciado, gracias. Gracias. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el contenido del programa. ¿Me recuerdan si esto lo vimos en la última clase, las características del órgano administrativo? Sí, ¿O nos licenciado. quedamos? Sí las vimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar y vamos a ver lo relativo a la competencia administrativa. Recordemos que dentro de el lenguaje jurídico existen términos que son generales para la aplicación de la ciencia del derecho, es decir, que se utilizan estos términos en las distintas ramas del derecho. Y lo mismo sucede con el derecho administrativo en sí. Y el día de hoy vamos a estudiar qué es la competencia administrativa. Ya vimos en primer lugar acerca del órgano administrativo, vimos algunas generales de qué es el órgano administrativo, pero básicamente dijimos que son instituciones, dependencias, por medio de las cuales la Constitución y la ley les distribuyen a cada uno las actividades que deben realizar para lograr los fines del Estado. Pero para que exista orden dentro de la administración pública, se debe hacer una diferenciación y la misma ley nos va a ir marcando cuáles son las facultades o atribuciones que tiene cada órgano administrativo. Y básicamente eso es la competencia. La competencia, si ustedes quieren, la podemos definir de manera bastante sencilla como una atribución que otorgan las leyes a ciertos órganos del Estado. Y estos órganos del Estado las delegan en personas a quienes se denomina funcionarios públicos. Entonces, en síntesis, la competencia administrativa es el conjunto de facultades o atribuciones que el orden jurídico le confiere al órgano administrativo. Y aquí es importante que veamos lo que dice el siguiente párrafo. La diferencia entre capacidad y competencia se manifiesta en cuanto a que la capacidad es la regla, puesto que los particulares pueden hacer todo lo que deseen mientras no lo prohíba la norma. Quiere decir que la capacidad está enfocada a los particulares. Y como ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, las personas que no son o que no somos funcionarios públicos, pues la ley establece que nosotros podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando la ley no lo prohíba. Si existe prohibición de ley, eso ya no lo podemos hacer. Caso contrario, en el derecho público, la competencia es la excepción. De que es competente una dependencia o un órgano administrativo a través del funcionario a quien se le delega esa competencia. Y esta indica que el funcionario público no puede hacer, al igual que las personas particulares, lo que la ley no prohíba, sino únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Ese es su rango o su margen de acción. Dentro de ese marco es donde va a ejercer sus funciones el funcionario, valga la redundancia, el funcionario público. De esa cuenta dice que esta no se presume, en cuanto resulta necesario que en el orden jurídico la atribuya expresamente a los órganos administrativos. Contrario a los particulares, la regla es que la ley no nos prohíba hacer una cosa. Entonces, en cuanto a los funcionarios, no se puede presumir qué es lo que deben hacer
sino que forzosamente tiene que estar expresado dentro del ordenamiento jurídico, porque por temas, recordemos que ya lo dijimos, el derecho es orden, por temas de orden y para que exista un buen funcionamiento de las diferentes dependencias administrativas, es necesario delegar las facultades o atribuciones, que es la competencia que va a tener cada órgano administrativo. Entonces, si lo llevamos a la práctica, un funcionario público, por ejemplo, que tiene a su cargo una dirección de planificación, su función va a ser expresamente realizar toda la planificación y aprobar el plan operativo de la dependencia la cual él dirija. Ese es su competencia, ese es su marco de acción, porque eso es lo que le determina el marco jurídico. Una dirección de recursos humanos de una dependencia, su competencia va a ser realizar todas las funciones relativas al personal. Es decir, si ponemos estos dos ejemplos, no puede en algún momento decir recursos humanos, bueno, yo voy a planificar mejor porque planificación no lo está haciendo bien, y planificación decir, yo voy a ver todo el tema de contrataciones, de prestaciones, porque recursos humanos no lo está haciendo bien. Lo que vamos a ver más adelante que existe es coordinación y cooperación entre las dependencias, pero cada uno dentro del ámbito de sus competencias. Eso ayuda dentro de la administración para tener, en primer lugar, buenos controles y, en segundo lugar, para obtener buenos resultados. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la competencia administrativa? Así de una vez las vamos resolviendo. O si ya les quedó claro qué es la competencia administrativa. Muy bien. Entiendo que está claro. Entonces vamos a continuar viendo lo relativo a la competencia administrativa. ¿Por qué es importante la competencia administrativa? Pues ya lo dijimos que es a través de ella, a través de los órganos administrativos, a través de las diferentes dependencias administrativas, en donde se lleva a cabo todo el proceso de planificación, de ejecución, de supervisión, de control de las funciones que son delegadas por ley a cada dependencia, en la cual siempre va a haber un funcionario responsable, y ese funcionario responsable de la dependencia va a tener a un grupo de personas debidamente organizadas para que cada uno realice sus propias funciones. Más adelante en la clase del día lunes, si no estoy mal, ya nos toca ver el tema de jerarquía, que dentro de la administración pública, dentro de los órganos administrativos, aparte de que existe la competencia, pues también existe la jerarquía. Es decir, hay un superior y hay inferiores, y la jerarquía va escalando de niveles hasta llegar a la máxima autoridad. Entonces, la importancia es que de la competencia administrativa es que a través de esta competencia va a poder desarrollar la función o actividad administrativa del Estado y con ella lograr su finalidad, que es el bien común. Yo quiero aquí que participen y ustedes me ayuden, y algunos de ustedes me indiquen si en Guatemala tenemos una normativa adecuada, tenemos una normativa que a mi juicio es suficiente, siempre susceptible de mejoras en cuanto a qué funciones desempeñan cada una de las dependencias administrativas para lograr el bien común. Quiero escuchar por lo menos 5 opiniones. ¿Por qué es que en Guatemala no logramos llegar a este punto? El bien común para todos los ciudadanos. Si ya tenemos la normativa, si ya tenemos las instituciones,
ya tenemos los reglamentos. ¿Por qué razón no logramos alcanzar para toda la ciudadanía el bien común y ya empezar a salir del subdesarrollo? Les dejo la palabra. Bueno, si no, vamos a ir preguntando. A ver, Herbert. Buenas tardes, licenciado. Para mí, yo creo que el principal problema, tal vez por no lograr el bien común, ahí sí que en lo general, siento de que muchas veces los que están en el poder miran más solo para su gente o su círculo que ver y cumplir la ley, ¿va? De que sea para todos igualmente. Muy bien. Gracias, Herbert. Muy interesante lo que Herbert nos dice. Primero, y debemos de reconocerlo, es que pues quienes han gobernado en las últimas décadas no tienen una visión de Estado. Y efectivamente, una de las razones por las cuales no logra llegar ese bienestar común y el bienestar general a la población es porque no existen verdaderos planes de gobierno, planes de trabajo, en donde haya una planificación adecuada y estén los funcionarios con las capacidades y las cualidades adecuadas para lograr el bien común. Muchas gracias, Herbert, por su opinión. ¿Alguien más que quiera sumarse a la opinión? Estuardo del CID, muy bien. Y luego Maribel Hernández. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Nick. Sí, recuerdo de que lo que estoy tratando de acordarme el nombre, pero sí por medio de la Contraloría General de Cuentas había salido una normativa para poder controlar y mejorar los sistemas de control interno, y dentro de eso estaba la función de crear los manuales de puestos y funciones y todo este tipo de metodología, que al final fue derogado, pues, y crearon una nueva unidad que se llama algo y métodos. Quedó por ahí el SEMA que da ciertos argumentos y lineamientos a seguir a unidades, y entre esos recursos humanos está esto. Algunas unidades lo cumplen, otras no, pero creo que el mayor problema por donde no se logra un verdadero desarrollo dentro del sistema de gobierno es que está politizado todo el sistema administrativo. Muy bien. Siempre o sea, yo en algunos momentos opino y creo que para que crezca y madure toda la institución pública como una unidad administrativa, debería de cortarse esos lazos de compromisos políticos, de que si se le da a los que apoyaron campaña, que si esto y que lo otro, y crear un sistema de mejora continua o cumplimiento de modelos de gestión que también se están utilizando ahora, y poder medir a las cabezas de las instituciones a base de resultados. Muy bien, excelente intervención, Estuardo. Maribel. Buenas tardes, licenciado. Yo considero que la baja participación ciudadana y también la inclusión, porque existen muchos mecanismos para participar, pero muchas veces, especialmente en los sectores más vulnerables como en las comunidades rurales o indígenas, no tienen una buena representación para la toma de decisiones. Y entonces esto genera que las políticas no reflejen las necesidades de toda la población. Muy bien. Gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Eric Alfonso. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Pues mire, yo de lo que he percibido de los últimos gobiernos, y creo que del 80 y pico para acá, es de que no existe una continuidad, sino que cada quien tiene una agenda diferente. Entonces, al no haber un plan a largo plazo, algo en lo que todos como unidad nacional estemos de acuerdo que es a donde tenemos que llegar, cada quien va a llevar su propia agenda, que casi siempre es política, y pues va a cumplir sus propios objetivos,
pero no son necesariamente los objetivos que tiene el país. Muy diferente a una institución privada en donde hay una planeación estratégica, una visión a 5, 10, 15 años, y el gerente de turno pues tiene que venir y seguir con esos planes, y el resto de gerencias se tiene que alinear a esos planes estratégicos, pero lamentablemente pues la administración pública es un tema totalmente diferente ahora. Muy bien, muy interesante, Eric. Ligia Lisset y luego María de Los Ángeles. Muy buena tarde. Buenas tardes. Yo creo que uno de los factores importantes es la inestabilidad política, lo mencionaba el compañero. Creo que a través de la historia hemos visto que los cambios frecuentes de gobierno y los conflictos que estos generan por diferencias políticas, ¿verdad?, han impedido propiamente la falta de liderazgo, que la falta de liderazgo conlleva a que no se lleve una continuidad a largo plazo, ¿verdad?, creando pues así, siento yo, un ambiente en el que no se pueden implementar los programas y ejecutar la planificación como tal, debido a que no se le da una continuidad. Y esto, pues, creo yo que viene y resulta de la inestabilidad política. Muy bien, gracias. Y creo que falta María de Los Ángeles. Gracias, licenciado. No sé si me escucha. Sí, la escucho, María. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Fíjese, licenciado, que yo considero de que lamentablemente, ¿verdad?, dentro del gobierno, según sean los cambios, hay demasiado compadrazgo, demasiado compromiso con diferentes personas, ¿verdad? Y pienso que no se le ha dado a las personas la oportunidad que estén preparadas para poder optar a ciertos cargos. Al menos en este gobierno que está ahorita, el de turno, yo he visto que, por ejemplo, UNSEC ha puesto mucho énfasis en relación a otorgar plazas, por ejemplo, que las personas, si no llenan los requisitos tal cual ellos lo piden, ni siquiera les reciben la papelería, ¿verdad? Cosa que anteriormente, pues yo me di cuenta que por compadrazgo usted entraba a una plaza aunque usted no supiera nada, ¿verdad? O no fuera a hacer nada. Entonces, todas esas cuestiones han hecho que pues no prosperen los proyectos y no mejoremos, ¿verdad, licenciado? Muy bien. Muy bien, y pues cada una de las respuestas que dieron, gracias a los que participaron, cada una de las respuestas que ustedes dieron es un análisis adecuado y desde mi punto de vista correcto. El problema por el cual a través de la administración pública, a través de los órganos administrativos, a través de los funcionarios públicos, no logramos la finalidad de que el bien común de manera general y de manera equitativa llegue a toda la población, se debe a que no existe una política de Estado en donde nos visualicemos por lo menos a mediano y largo plazo. Segundo es el tema de los compromisos políticos al cual ustedes hacían referencia, y cada gobierno pues ya lleva compromiso con determinadas personas, y comparto también lo que dijo alguno de ustedes, que lamentablemente en Guatemala, dentro de las instituciones públicas, a diferencia de las instituciones privadas, pues no se toma en cuenta las cosas buenas que se han hecho dentro de algunas dependencias, y se quita todo el avance que pudiera haber tenido y se inicia por temas políticos, por temas de conveniencia, por temas de favores. Se inicia nuevamente ese proceso, y realmente levantar un país, llevarlo a un nivel de desarrollo sostenible, es algo que se debe construir con los años. Entonces, digamos, todos los gobiernos han tenido corrupción, todos han hecho cosas malas, pero también a todos se les puede rescatar algo. Sin embargo, no se sigue construyendo sobre esa base. Y lo fundamental es que, y lo mencionaba ahí la compañera, y qué bueno que ahora ya se está haciendo ese proceso, es que los perfiles de quienes van a ocupar
los puestos de jerarquía superior dentro de la administración pública no se eligen a los perfiles por mérito, sino por amistad, por compadrazgo o por realizar favores. Yo siempre he sido del criterio que en Guatemala hay excelentes profesionales en todas las áreas, capacitados en las distintas materias, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de planificación, pero lastimosamente esos puestos de alta jerarquía no se le da la oportunidad a que sea por mérito, a evaluar las competencias de las personas por mérito. Y eso tiene mucho que ver, por aquí me llamó mucho la atención un comentario que hizo alguno de ustedes, y eso al final nosotros lo podemos resumir. Vamos a ver quién fue. Al final no lo vamos a tocar por temas por cuestiones de tiempo, pero Edgar José Cáceres nos resume todo lo que hemos estado platicando en el tema de corrupción. Y también Daniela Luis dice que de nada sirve tener buenas políticas si estas no se cumplen. Y estos dos comentarios yo me quedaría con ellos y los podemos resumir en temas de corrupción, porque yo les pregunto, la corrupción no es únicamente obtener dinero, pedir dinero o dar dinero a cambio de un favor. Yo les pregunto, ¿será corrupción si yo acepto un cargo o un puesto para el que no estoy capacitado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Eso es corrupción, porque yo me voy a estar beneficiando con salario, con dietas, con todos los beneficios que pueda tener la dependencia, pero no porque no voy a lograr cumplir con los objetivos. Al final el beneficiado voy a ser únicamente yo como funcionario, pero no se va a reflejar en el beneficio para la población. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se empieza a estancar el desarrollo del país. Y digamos, no quiero meterme a hablar temas políticos porque en ese tema cada uno tenemos nuestra propia opinión. Pero veamos, por ejemplo, en Guatemala, a través de la falta de competencia, falta de voluntad política o lo que ustedes quieran, Guatemala se está estancando en temas muy importantes. ¿Cuánto tiempo llevamos con una de las principales vías de importación y exportación para nuestro mercado? Ya vamos, creo que por 3 o 4 meses en donde no se ha podido arreglar una ruta que es de vital importancia. ¿Eso en quién repercute al final de cuentas? En los importadores, en los comerciantes, en las navieras, en los transportistas o en la población. ¿En la población, Lick? En la población. Porque todo el costo extra que se va generando por, digamos, la espera en los puertos, que ya vimos que en los puertos también tenemos problemas, y el tiempo que pierden los transportistas en trasladar mercadería, que una ruta que debería de recorrerse en 3 o 4 horas, ahora los transportistas se hacen 8 o 10 horas, eso al final de cuentas suma combustible, suma depreciación de vehículo, y los empresarios, los comerciantes y transportistas, ese costo final lo trasladan a la población. Entonces, de esa cuenta no se logra la finalidad a través de la actividad administrativa del Estado, que es el bien común. Por eso vemos que cada vez el guatemalteco, digamos los guatemaltecos promedio, los guatemaltecos que trabajamos día a día, nuestro poder adquisitivo, ¿cómo va? ¿En aumento o va decreciendo? ¿Cómo consideran ustedes que está el poder adquisitivo de los guatemaltecos, digamos, actualmente?
Yo considero que va decreciéndole. Que va decreciendo. Sí, porque por la inflación y también porque los costos cada día pues van en aumento. Y los precios. Efectivamente, el poder adquisitivo del guatemalteco, y estamos hablando de las personas, de las personas que viven en extrema pobreza, dentro de los límites de la pobreza, la clase media, baja, media, su poder adquisitivo cada vez es menor. Y eso es consecuencia de que quienes tienen el deber de planificar, de ejecutar, no lo hacen, porque aquí yo quiero despertar un poquito algo que es la conciencia social, digamos, sin caer en ideologías de ninguna clase, pero todos los guatemaltecos deberíamos de ponernos a pensar, incluyendo los funcionarios, que no todas las personas están en las condiciones en que ellos están. Entonces ellos los ven desde su punto de vista, como ellos sí pueden cubrir todas sus necesidades porque tienen, digamos, salarios competitivos que son pagados con nuestros impuestos. Se les olvida que la mayoría de la población guatemalteca que no tiene esas condiciones está sufriendo las consecuencias de esa falta de planificación y de ejecución. Y efectivamente, dice el poder adquisitivo de Edgar José Cáceres, cada vez se hace más, no es difícil, sino imposible, porque aun cuando los costos vayan subiendo, ¿será que así van los aumentos en los salarios en la iniciativa privada? No, Lic. No. El país es mantenido por la clase media. Recordemos que la clase media es quien más impuestos o quien tiene una carga tributaria alta, ¿verdad? ¿Qué impuestos pagamos nosotros? En cualquier producto que paguemos, pagamos el IVA, el impuesto sobre combustibles. Si usted tiene un vehículo, paga impuesto de circulación. Si tiene una vivienda, paga el IUSI, el impuesto sobre la renta, en fin. Y efectivamente, en una clase de doctorado en la cual estoy, estábamos revisando datos que actualmente el 24% del Producto Interno Bruto lo están generando las remesas que vienen de los migrantes. Entonces, imagínense, si no estuviera entrando ese flujo de remesas de los migrantes, la situación económica de muchos de nuestros conciudadanos estaría en una situación cada vez más difícil. Entonces, eso era un punto para reflexionar, porque como les indicaba, el fin de la competencia administrativa es el bien común. Pero para ello es necesario que existan, primero, funcionarios probos, funcionarios con las capacidades, y que exista la voluntad política de llevar el desarrollo a la mayor parte de la población. Vamos a ver, aquí poner lo malo, que así como sube el salario, sí, efectivamente, digamos, al final, no, si suben el salario, también sube el costo de todos los insumos que necesitamos para llevar una vida digna. Ana Gabriela Morales. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Aunado a lo que usted comenta, digamos, hay mucha falta de compromiso también de parte de los funcionarios, obviamente, y de la administración, que obviamente se traduce en corrupción. Y le voy a poner un ejemplo. Ayer salió publicado en el Diario Oficial la prórroga que nuevamente va a dar el Ministerio de Medio Ambiente a las licencias ambientales. Entonces, yo, si no estoy mal, es la segunda o tercera prórroga que hacen, al igual que lo hicieron a principios de este año con el tema de la clasificación de la basura, porque no hay un compromiso de parte de los funcionarios de educar al pueblo
y de cierta forma obligarnos a ser mejores, ¿verdad, licenciado? Porque es como un conformismo el que se ve todos los días a nivel administrativo en el gobierno. Es solo ir saliendo el paso y cuando uno lee las leyes se enamora de ellas, pero la realidad, lo que uno vive todos los días es bien triste, ¿verdad? O sea, totalmente diferente a lo que la ley establece. Ese es mi comentario. Muy bien, efectivamente, digamos en términos coloquiales, Ana Gabriela decía algo, a muchos funcionarios lo que les interesa es salir del paso, es decir, buscar su beneficio, pero no buscar el desarrollo de la población. Gracias, Ana. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a seguir dando participación. Vamos a dar la última participación. Soy yo, Lick, perdón, Carlos Madrid. Fíjese que con respecto a eso de las prórrogas, sí dieron prórroga, pero por ejemplo el que esté ahorita dan todavía que no haya entrado dentro de la prórroga, le están cobrando una multa de 5,000. O sea que a pesar de que sí les dieron prórroga, sí les están cobrando una multa. Muy bien. Sí. Lo que se necesita en Guatemala es que las leyes se cumplan y que no se ceda a las presiones de algunos grupos de poder. Y ya para pasar a otro punto, vamos a dar otro ejemplo de cómo en Guatemala no logramos avanzar por las presiones a las que ceden las administraciones. Uno de los problemas, dentro de los muchos problemas que tiene la sociedad guatemalteca, es el tema de los accidentes provocados por el transporte público. Había una propuesta de poner reguladores de velocidad al transporte pesado y al transporte de pasajeros, porque pues no escapa al conocimiento de nosotros que el transporte pesado, no todos, pero un buen porcentaje de personas que conducen este tipo de transporte lo hacen de forma temeraria, poniendo en riesgo a gente inocente. Y lo mismo quienes utilizan el transporte público, es la misma situación. Sin embargo, pues por la presión que hubo, eso no entró en vigencia. ¿Quién es el perjudicado? La población, porque ¿quiénes son los que fallecen en accidentes? Es la población trabajadora. ¿Quiénes son los que quedan con heridas graves, con impedimento para trabajar? La población guatemalteca. Entonces lo que se debe buscar es hacer una adecuada planificación, hacer un proceso de concientización y luego las normas, los planes y las acciones a tomar, sí o sí se deben de realizar, porque si no, nunca vamos a lograr avanzar como país. La competencia, dice el segundo párrafo, la competencia administrativa se debe estudiar como la única forma por la cual los órganos de la administración pública puede ejercer la voluntad del Estado, puesto que un órgano que actúe sin competencia cae en la figura jurídica del abuso de poder. Entonces, aquí entramos a ver uno de los principios constitucionales, que es el principio de legalidad, que todo lo que haga la administración pública a través de los órganos administrativos, que está regulado en la propia competencia, debe estar acorde a lo que establece la ley. Es decir, un órgano que hace o realiza acciones que no están dentro del marco de sus funciones y atribuciones, pues ya incurre en un abuso que está tipificado como abuso de autoridad, que es el tipo penal correcto, es abuso de autoridad, que es abusar del poder que la propia norma delega al funcionario público. Y de eso pues hay bastantes denuncias en el Ministerio Público, bastantes procesos que se han judicializado, en donde los funcionarios se exceden de las funciones y de las atribuciones que por ley les corresponden. La competencia administrativa se puede distinguir de diferentes puntos de vista. Esto sí es importante que
lo anoten. La competencia administrativa, digamos, hay varias formas en que se puede delegar o se puede distribuir. Una de las formas de distribuir la competencia es por el territorio, otra por el grado, otra por la materia, algunas clasificaciones especiales de combinación de competencia entre órganos autónomos, entre autónomos concentralizados, etc. Y ahí nos pone un ejemplo, 2 municipalidades creando una obra conjunta, el órgano central con una o más municipalidades que hacen una obra en conjunto, o una mancomunidad de municipios. Es decir, hay diferentes maneras de delegar la competencia, pero esta debe estar regulada a través de la ley o a través de un acuerdo gubernativo, que vamos a ver más adelante en qué consiste y por qué en Guatemala es muy común utilizar los acuerdos gubernativos. Ahora veamos las características de las competencias. Las características de la competencia administrativa, en primer lugar, dice que la competencia es otorgada por el ordenamiento jurídico, principio de legalidad que se les quede. La competencia administrativa debe ser otorgada por las normas establecidas en el ordenamiento jurídico. Es decir, debe de emanar de una norma que se encuentre vigente, por ser establecida en interés público y necesariamente surge de una norma y no de la voluntad de los particulares ni del órgano que la ejerce. Es decir, no puede atribuirse competencia a un órgano administrativo porque haya un clamor o una voluntad de los particulares, ni porque haya un interés particular del órgano que la ejerce. Primero tiene que estar enfocada en el interés público. Cualquier órgano administrativo, su función fundamental o la base sobre la cual se le va a delegar la competencia es que debe estar enfocada en el interés público, no en el interés particular. Recuerden que también por mandato constitucional el interés público prevalece sobre el interés particular. Luego, la segunda característica de la competencia administrativa es que es irrenunciable. ¿Qué quiere decir esto? Que la competencia por estar establecida primero en el principio de interés público y establecido en una norma, no puede el órgano administrativo por decisión propia o porque no le parece renunciar a esa competencia, porque de acuerdo a la doctrina y a la propia norma, esta es de carácter irrenunciable. No se puede renunciar a ella de manera antojadiza o de manera unilateral. Tiene que estar, digamos, ¿se puede modificar una competencia? Sí, pero existe un proceso jurídico normativo a través del cual se puede modificar, pero no renunciar a la competencia administrativa. La tercera característica de la competencia administrativa es que es inderogable. ¿Qué quiere decir la inderogabilidad? Que no puede ser otorgada o no puede ser cedida a ningún órgano, sino que debe realizarse por el propio órgano administrativo. No puede ser cedida a ningún particular, no puede ser cedida a ningún agente administrativo, ni por un acto administrativo, ni por un reglamento, ni por un contrato. Es decir, si ya la competencia por la norma superior está regulada,
esta no se le puede otorgar a ningún otro órgano. Hay formas de administración que vamos a ver el día lunes en donde sí se puede en algún momento descentralizar o desconcentrar, pero existen los procesos legales y los procesos normales a través de los cuales esta se realiza. Otra de las características de la competencia es que es improrrogable. Quiere decir que no puede ser trasladada de un órgano a otro órgano administrativo. Y esta es una de las excepciones que yo les mencionaba, salvo los supuestos de avocación y de delegación de órganos administrativos. Esos son esas son las únicas formas en las cuales se puede en algún momento trasladar una función, pero esas también están reguladas en ley. ¿Sí, Sofía Ronquillo? Buenas noches, Lick. Solo quería consultar, la C fue que era inderogable y luego la D, no sé si había otra lámina y yo no voy a volver a presentar las características. La primera característica de la competencia administrativa, que es otorgada por el ordenamiento jurídico. Ya vimos que nace a partir del orden jurídico de una ley. La segunda, o la B, que es de carácter irrenunciable. La tercera, o la C, es inderogable. Luego, creo que aquí me equivoqué en la numeración. Vamos a ver, o creo que la diapositiva está saltando. Solo dame un minuto, la voy a arreglar para que ustedes la puedan. Gracias, Lick. Solo tenía dudas por si yo me la había perdido, pero gracias. No, gracias. La voy a arreglar para que ustedes lo tengan en orden. Solo denme un minutito. Muy bien, gracias Sofía por la observación, porque así vamos en orden. Entonces vamos a recapitular para que vayamos en orden. Primero dijimos que la competencia es otorgada por el ordenamiento jurídico, esa es la A. La B dijimos que es de carácter irrenunciable. La C, que es inderogable. La D, que la competencia no puede ser cedida. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser ejercida por el órgano a quien legalmente le está atribuida por mandato legal y no puede cederla a otro órgano o persona individual o jurídica alguna. La E la E es que la competencia administrativa no puede ser ampliada. ¿Qué significa esto? Que debe ser ejercida limitadamente por el órgano administrativo sin ampliar la esfera de la misma. Pues esto da lugar a un acto viciado por incompetencia.
esta debe de ejercerse de acuerdo al límite jurídico otorgado por el órgano administrativo. Entonces, al decirnos que no puede ser ampliada, significa que debe circunscribirse a lo que la ley le establece, porque si un órgano administrativo se excede de las funciones que legalmente le han sido conferidas, entonces esto da lugar a que cualquier acción que realice se convierta en un acto viciado y entonces puede ser impugnado por medio de por un vicio de incompetencia. Entonces, debe de ejercerse la función del órgano administrativo de acuerdo al límite jurídico que le ha sido establecido. Luego, la F es improrrogable. No puede ser trasladada a otro órgano administrativo, salvo en los supuestos de avocación y delegación, que esos dos términos los vamos a ver el día lunes, de órganos administrativos que pertenecen a una misma jerarquía administrativa, es decir, que tienen la misma competencia, pero de lo contrario no puede ser trasladadas. Y las excepciones a la improrrogabilidad de la competencia, como ya vimos, la competencia es improrrogable, salvo en los casos de avocación y delegación, y la condición es que se dé en órganos de un mismo grado jerárquico. Por ejemplo, ministro, viceministro, directores generales, pero que sean de un mismo ministerio. La excepción a la improrrogabilidad no puede darse entre ministerios o dependencias con competencias diferentes, sino que debe darse dentro de dependencias o instituciones que estén dentro de la misma función que le establece la ley. Pero esa, como les indicaba, la vamos a ver el día lunes. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la jerarquía administrativa. No sé si copiaron o les quedó claro cuáles son las características de la competencia administrativa. Sí, licenciado, gracias. Se recuerdan que son 7. Y ahí ya están ordenadas para que ustedes vayan tomando. Ahora, ¿qué es la jerarquía administrativa? Alguien que vamos a pedirle a 4 personas que nos ayuden indicándonos qué es la jerarquía. No la jerarquía administrativa, sino qué significa la palabra jerarquía. Como un orden. Orden, muy bien. Estuardo del CID. Se le puede decir que es un como sistema de mando o de dirigencia en orden vertical que antes se daba, digamos, por antigüedad. Muy bien. ¿Alguien más? Ana Gabriela. Gracias, licenciada. Es una superioridad de mando. Superioridad de mando, muy bien. ¿Alguien más? Superación. Una jerarquización estructurada. Muy bien. Sí, y efectivamente, pues los conceptos que ustedes han dado son los adecuados. La jerarquía lo que va enfocada es a que exista efectivamente la subordinación. ¿Quién lo puso por ahí? Felicitaciones. A que exista, es un sistema en donde, Kevin Top, muy bien, es un sistema en donde existe subordinación entre personas, pero esta subordinación tampoco significa que sea una subordinación abusiva, una subordinación discrecional o una subordinación sin reglas. Es una subordinación que va enfocada al buen funcionamiento de una dependencia en donde hay un superior y un inferior jerárquico. Y pueden haber varias escalas. En cuanto a la jerarquía administrativa, la jerarquía administrativa dice
el libro que estamos usando como referencia, que es un vínculo que relaciona a las unidades que integran la organización y que coloca a unos respecto a otros en relación de dependencia, bajo un orden subordinado. ¿Y cuál es el fin de que exista la jerarquía administrativa? Pues que exista estabilidad y cohesión en la administración. Recordemos que la jerarquía se va a dar en cualquier grupo en el que nosotros nos desenvolvamos. Y vamos a empezar con algo básico. Digamos, yo soy todavía de las familias tradicionales y me imagino que ustedes de algunos de la misma manera, o quizá la mayoría. ¿En la familia existe jerarquía? Sí. ¿Quién tiene la máxima jerarquía dentro de la familia? El papá. El papá. Los padres, de manera general. Los padres son nuestra autoridad superior. De niños y de jóvenes no nos gusta, pero querramos o no, muy bien, efectivamente, dentro de la familia existe jerarquía. Son los padres quienes tienen el poder de decisión más alto dentro del esquema. Luego ya estamos los hijos que nos subordinamos a las instrucciones que nos dan nuestros padres. ¿Para qué existe jerarquía? Muy bien. Papá y mamá, muy bien. Sí, porque si no se van a enojar las mamás. Muy bien. Es los padres en general, o igual en los hogares que son monoparentales, pues si solo hay papá o solo hay mamá, es la máxima autoridad. Pero en general son los padres dentro de la familia. Luego, si nos vamos al colegio, a la escuela, ¿habrá jerarquía? Sí existe jerarquía, está la dirección, luego está la coordinación, los maestros, y nosotros siempre quedamos en la parte inferior. Eso no quiere decir que por estar dentro de la parte inferior de la jerarquía no tengamos derecho a impugnar o a hacer valer nuestros derechos y en algún momento consideramos que están siendo vulnerados. Si como alumno yo considero que un maestro está vulnerando un derecho y el maestro no me resuelve, entonces acudo a mi coordinador. Si no me resuelve el coordinador, acudo a la dirección, y aún si la dirección no me resuelve, a través del Ministerio de Educación, todas las instituciones de enseñanza pública o privada están supeditadas a la normativa del Ministerio de Educación. Entonces, vemos otro ejemplo en donde también existe jerarquía. Y lo mismo sucede en nuestro trabajo. Si trabajamos, pues el superior jerárquico puede ser el gerente de la empresa, luego vamos a tener, depende del puesto que ocupemos, vamos a tener personas que jerárquicamente estén por encima de nosotros y personas que jerárquicamente estén por debajo. Ahora, cuando hablamos de estar arriba o abajo, no significa que sea un permiso para abusar de la jerarquía, sino que debemos de verlo como un aspecto de estabilidad y de unión o de cohesión en el grupo en el que nos desenvolvamos. ¿Estamos? Entonces, la jerarquía administrativa, como dijimos, es un vínculo que relaciona a las unidades que integran la organización y coloca a unos respecto a otros en relación de dependencia. Eso es normal y natural que se dé, que exista relación de dependencia en un órgano administrativo, porque eso va a hacer que las cosas funcionen. Imagínense que no hubiera inferior jerárquico, que todos fueran superiores dentro de una institución, nadie realizaría las funciones operativas, por ejemplo. Todos se quedarían en la función de organización y de planificación. La jerarquía administrativa se presenta como una pirámide en donde cada órgano aparece subordinado al superior jerárquico, sucesivamente hasta llegar al vértice que constituye el órgano supremo de la administración. Y entonces aquí ponemos unos ejemplos que están en el libro, que es los directores generales, luego están los viceministros, los ministros de Estado,
el vicepresidente y dentro de la administración pública en Guatemala, el presidente como órgano superior de la administración. Pero aquí, ojo, hagamos una diferencia porque en la población existe una confusión en que el presidente es el jefe de Guatemala. El presidente es la máxima autoridad de Guatemala porque representa la unidad nacional, pero él es presidente del organismo ejecutivo. Existen otros dos organismos que es el legislativo y judicial y cada uno de ellos ejercen su propia presidencia, son independientes y ninguno está subordinado a otro. Eso para que se den los pesos y contrapesos, que por ahí vi en un comentario que mencionaba alguno de los compañeros. Porque si no existieran pesos y contrapesos, será el abuso por parte de quien ejerce el poder. Y las características de la jerarquía son las siguientes. Primero, se trata de una relación entre órganos de un mismo ente administrativo. Digamos, la jerarquía se da entre los órganos que están dentro de una misma organización. El llamado poder jerárquico se da cuando hay centralización, desconcentración o delegación de competencias. La centralización, la descentralización y la desconcentración la vamos a ver el día lunes. Por eso es importante que les vaya quedando claro el tema de las competencias, de la jerarquía, porque van a ser la base para los temas que vamos a ver posteriormente. La relación jerárquica se da entre un superior de grado en línea de competencia y en un órgano inferior. Ambos tienen la misma competencia en razón de la materia. Luego, la jerarquía es un poder que se da de manera total y constante. La quinta característica, de la jerarquía es que el poder jerárquico abarca la totalidad del órgano inferior. Y la sexta, en la relación jerárquica existe la posibilidad, ahí está mal escrito, la posibilidad de recurrir los actores inferiores jerárquicos a través de los diferentes recursos administrativos o de los recursos que estén regulados dentro de la organización. Entonces, esas son las características de la jerarquía. No sé si tienen alguna duda en relación a los temas que hemos visto el día de hoy. ¿O estamos claros? Sofía, muy bien. Díganme. Para no confundirme, Lick, entonces cuando hablamos de un órgano administrativo era el conjunto de instituciones, ¿qué otras? Que conforman una... Ay, no sé, voy a buscar la definición, pero mi pregunta con esto de características de la jerarquía es que dice entre órganos de un mismo ente administrativo. Entonces, no sé si me podría poner un ejemplo, por favor. Bueno, órgano administrativo. Vamos a definir tres conceptos que ustedes deben hacer diferencia. El primero es administración pública, que está compuesto por los diferentes órganos de la administración pública. El segundo es el derecho administrativo, que es la normativa jurídica que regula la administración pública. Cuando hablamos de órgano administrativo, estamos hablando de uno de las dependencias administrativas que conforman la administración pública. Pero en relación a la jerarquía, específicamente a lo que usted preguntaba, que se da entre un órgano administrativo, la jerarquía se va a dar entre las diferentes dependencias de un mismo órgano administrativo. Por ejemplo, agarremos el Ministerio de Salud. ¿Quién es la máxima autoridad del Ministerio de Salud? El ministro de Salud. ¿A quién va a estar supeditado? Su inferior jerárquico van a ser sus viceministros, los diferentes viceministros. Luego, abajo de los viceministros están los directores y subdirectores. Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Por qué decimos de un
mismo órgano administrativo, porque un ministro de salud no va a tener jerarquía sobre un viceministro de seguridad. Tiene que ser dentro de la misma dependencia. No sé si con este ejemplo me explico. Sí, gracias, Lic. Muy bien. ¿Alguien más había levantado por ahí la mano? Sí, yo, licenciado, buenas tardes, disculpe la molestia. Al respecto igualmente de las características de la jerarquía, el inciso 6 dice, en la relación jerárquica existe la posibilidad de recurrir los actores inferiores jerárquicos, recurso jerárquico. Realmente no me queda claro a qué se refiere. Muy ¿Podría dar un bien. ejemplo? Recordemos que la jerarquía dijimos que era por temas de cohesión, por temas de unión y por temas de un buen funcionamiento. Sin embargo, no quiere decir que una instrucción que sea dada por un superior jerárquico y que un inferior jerárquico la considere ilegal o fuera de sus competencias, él la tenga que cumplir. Entonces, él administrativamente puede presentar un recurso para que su superior jerárquico reconsidere la instrucción, la orden o la delegación que le haya hecho. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son las formas y los modos de recurrir dentro de la propia administración pública, no de los particulares hacia la administración pública, sino dentro de la propia administración. Gracias, licenciado. No sé si me explico. Muy bien. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, pues vamos a dejar hasta aquí la clase y el día lunes, primero Dios, de manera, nos toca presencial. Los espero a las 7 de la noche. Y cualquier duda que tengan con sus notas, pues le pueden escribir al licenciado Miguel Ángel o me escriben a mi correo y ahí lo vamos revisando. Les deseo a todos muy buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Mucho gusto. Gracias, Lic. Buenas noches.